Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio los señores Sigifredo Aguirre, quien es director social de la Corporación SECAN, aquí en Cali, y don Norberto Tascón, a quien ustedes ya conocen, es panelista frecuente en nuestro programa los días miércoles. A ambos los saludo y les agradezco por estar en el programa. Buenos días. Buenos días, José Alberto, muy amable por la invitación. Muy buenos días, José Alberto, para usted, para Sigifredo, para toda nuestra amable audiencia, por permitirnos estar a esta hora de la mañana en el informativo de Nuestra Gente. Muy bien. En días pasados no, desde principios de la administración de Armitage, se ha comenzado a ventilar la iniciativa de otorgarle facultades extraordinarias al alcalde para que aboque la reforma administrativa del municipio. De hecho, el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedrahita, ha escrito algunas columnas en las que menciona, haciendo comparativos, que mientras Medellín, Bogotá, Barranquilla, para citar solo algunas de las ciudades, y Bucaramanga, para citar solo algunas de las ciudades principales del país, han hecho hasta 3 reformas administrativas en los últimos 15 años. Cali lleva 15 años sin una reforma administrativa, lo que hace que la estructura institucional del municipio esté de alguna manera obsoleta o en todo caso descuadernada y sea infuncional para los desafíos que requiere la administración en este momento. Por otro lado, hace notar que de 6.500 funcionarios que tiene la administración municipal, solo 1.700 son de planta, es decir, de carrera administrativa, lo que quiere decir que solo el 29% de la gente que trabaja en las diversas dependencias de la alcaldía son personas que tienen un contrato formal y estable con el municipio de Cali, dejando en consecuencia más de 4.500 personas a merced de lo que se llaman las PS, es decir, los contratos de prestaciones de servicios, que son contratos que por su naturaleza son de carácter temporal, a 6 meses, a 3 meses, a 9 meses, a 1 año como máximo, y que son los que se han convertido en la gran torta en la que descansan los apetitos burocráticos de concejales y de dirigentes políticos que juegan con la inestabilidad de la gente para estar pagando favores políticos y haciendo combos políticos en la nómina oficial. Pone un ejemplo, el DACMA. Hasta diciembre del 2015, María del Mar Mozo era la única funcionaria nombrada oficialmente en el DACMA, y el DACMA tenía a diciembre del 2015 400 personas con contratos de PS, es decir, de prestación de servicios, y muestra entonces que una situación de estas, pues lo que genera es una interinidad y una falta de compromiso y una falta de continuidad en todas las actividades de los funcionarios, porque pues si Sigifredo sabe que tiene contrato hoy para los próximos 3 meses, me imagino yo que va a decir, pues yo para qué me voy a complicar la vida si dentro de 3 meses me sacan de aquí o quedo a manos del concejal Tascón, que decidirá si sigue dando el aval por mí o más bien pide mi puesto
para dárselo a Daniel o a cualquier otra persona que tenga en su cauda electoral. Ese es un tema. Y el otro es la falta de unas secretarías funcionales. Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla tienen Secretaría de Fomento Económico y Cali todavía no tiene Secretaría de Fomento Económico, tiene una asesoría de Fomento Económico. Este es el tema central que quiero comentar con los dos invitados al programa hoy y le quiero dar a usted, doctor Tascón, la palabra, por favor. Pues comienzo diciéndole, José Alberto, para el señor Esteban Piedradicta, director de la Cámara de Comercio, que le queda muy difícil confundir a Dinamarca con Cundinamarca. Una cosa es que él crea que en Bogotá y Medellín se han hecho reformas y estruendosas con lo que piden se haga en Cali. Y lo que mal comienza, mal termina. En mi pueblo dicen que uno no puede tomarse la leche y odiar la vaca. El señor Armitage le pidió el consenso a los diferentes concejales para que lo acompañaran. Le hago casos concretos. El doctor Carlos Pinilla, presidente del Consejo, el concejal Juan Pablo Rojas, hijo del anterior concejal Rojas, que también lo acompañaron. El Partido Conservador, en su gran mayoría, lo acompañó. Se dieron casos de Todo Cambio Radical, que lo acompañaron, a excepción de Luis Enrique Gómez, que finalmente le tocó quedarse por fuera de la coalición por eso. Es decir, y con ese consenso se armó una coalición al interior del Consejo, que lógicamente fue avalada por el alcalde. Entonces los votos de esas personas fueron buenos para elegir al alcalde, pero ya los concejales elegidos por esas mismas organizaciones no son buenos para entrar a hacer la administración conjunta del municipio. Es que aquí no se puede seguir considerando que el Consejo es una isla por allá, la administración es otra isla por acá y los organismos de control otra. Yo particularmente creo que el alcalde ha fallado es en la sincronización de todos los estamentos de la administración pública municipal de Cali y planteo elementos ya relativos con el tema de la reestructuración. José Alberto, yo vengo diciendo que el gran problema es que se volvió una peste, para que se me entienda el término, en todas las administraciones territoriales, llámense municipios o llámense en gobernaciones, hacer reformas administrativas cada que llegan. Y eso no tiene otro principio más que tratar de crear unos puestos o sacar unas personas para atraer su gente. No nos vengan con mentiras y con vainas que no tienen razón de ser. Y también creo que hay un error garrafal del alcalde Armitage, porque si él sabía desde octubre que era infuncional la administración pública en las condiciones que está, pues lo primero que debió haber hecho era colocar su gente a hacer el ejercicio estructural de cómo se hace una reforma. La reforma tiene que arrancar por establecer si es que se van a fusionar o no dependencias. Las reformas tienen que arrancar por decir cuál es la necesidad de nuevas dependencias que tiene la administración pública y cuáles son aquellas que hoy son obsoletas o no prestan ningún servicio o se burocratizaron de tal suerte que ya no son funcionales. Pero es que allí hay cosas que son aberrantes y aquí hay errores de parte y parte. Vea usted, por ejemplo, los trabajadores de Cali, todos, llámense de empresas municipales, del Consejo, de la Personería, de la Contraloría y de la Administración Central, se dedicaron a hacer sindicatos de 25 personas sencillamente para escaparse a la oportunidad de salir de la administración pública. Inclusive llegué a ver sindicatos de contratistas. Eso ya no cabe pues más en la cabeza hasta dónde se le puede tratar de hacer conejo o trampa a la ley. Y aquí es donde realmente yo veo que el alcalde Armitage falló. Si él le presenta al Consejo como debe ser, y se lo digo porque yo fui su contralor durante casi 2 o 3 periodos, y en esas condiciones nosotros hicimos reestructuraciones, y nos tocó hacer reestructuraciones para sacar gente, porque la ley 617 nos obligaba a hacerla. Y lo primero que hicimos fue estructurar el tipo de modelo de Contraloría
que con la planta que debíamos tener era capaz de cumplir el objetivo para el cual estaban creadas. Y la presentamos como tal al Consejo, y en el Consejo se hicieron las sustentaciones del por qué se acababan unos cargos y del por qué se creaban otros. Acá nosotros encontramos justificadas y ajustadas a una reforma administrativa, por ejemplo, lo del DALMA. En Cali no hay un departamento de Hacienda. Ajá. José Alberto, aquí cobran en valorización, cobran allí, cobran allá, en Cali, en todas partes. Es decir, no hay un departamento de Hacienda dedicado exclusivamente a manejar los ingresos y los gastos de la administración municipal. El DALMA es el esperpento más grande que hay, y usted lo acaba de mencionar, donde lo único es el gerente, y eso pues porque el alcalde lo nombra, y es de libre nombramiento y remoción. Pero de ahí hacia abajo, dígame qué estructura de una administración puede funcionar cuando todo está supeditado a unos contratos donde no tienen autoridad, porque ellos no tienen ni dependencia, ni tienen tampoco funcionabilidad en el tiempo. Entonces la administración sí está muy mal estructurada, pero eso es también responsabilidad del Consejo, del señor alcalde, y peor aún, José Alberto, para terminar, se cita, con el pretexto de comenzar el estudio de la reforma administrativa, a 9 secretarios, y el Consejo de la Ciudad, simplemente porque no asistió la secretaria de Educación, cancelaron la sesión, como si los otros 8 funcionarios no tuviesen la bondad de poder ir a explicar lo que realmente se necesitaba. La Secretaría de Educación no se estaba reformando, eran las otras dependencias quienes fueron a sustentar la posición de ellos en esa reforma. Sí, Fredo, usted por su trabajo permanentemente está en contacto con las comunidades en el distrito de Agua Blanca, en la zona de La Era, en las zonas populares de la ciudad, y puede tomarle el pulso a la opinión del ama de casa, a la opinión del tendero, a la opinión del estudiante, del jubilado, de la gente del común. ¿Usted qué ha percibido? ¿Cómo la gente está sintiendo el arranque de esta administración y las relaciones entre administración y consejo de la ciudad? Bueno, ahí hablando con las comunidades, uno ve varias cosas. Una primera es de pronto apatía y desconocimiento a cómo se están desarrollando las situaciones del alcalde y sus relaciones con el consejo. Pero sí hay unos comentarios que dicen mucho de lo que está pasando y la ruptura que se comienza a evidenciar entre el consejo y el señor alcalde. Algunos se atreven a plantear que el problema del consejo con la alcaldía, que comienza como una luna de miel a entorpecerse, es por las cuotas burocráticas. La composición del gabinete no fue lo suficientemente compartida con los concejales. Viene seguidamente otros fenómenos interesantes como comenzar control político, desde hablar de la Feria de Cali, de los servicios públicos, y ahora pues con la situación de Cali, que es mucho más delicada. El señor alcalde también le están endilgando que en el bloque regional ha planteado, y lo hizo expresamente público, que no le pidieran puestos de Cali, y eso causó un malestar grande en los concejales. Esta situación ha ido como acelerando esa ruptura y esa luna de miel que se había planteado, como el doctor Tascón lo dijo, desde las alianzas que se hicieron para llevar a Armitaz a ser elegido alcalde de la ciudad de Cali. El doctor Armitaz plantea que requiere por 6 meses que le den condiciones especiales para adelantar la reforma administrativa. El Consejo, por supuesto, le está diciendo, hagámoslo conjuntamente, porque debe ser una relación entre alcalde y consejo para una construcción colectiva para llegar a ese aspecto. A mí, doctor Tascón, me queda un interrogante grande. Esa luna de miel, ¿cómo puede afectar una reforma administrativa que, si bien hay sectores que dicen que no es totalmente necesaria, creo que sí es necesaria, y fundamentalmente se están amparando en el DAGMA, pero creo que es en toda la administración que debe hacerse esa reforma, y no sé hasta dónde esa luna de miel que venía diciembre y los principios de enero ya se ha ido deteriorando, y a dónde podemos caminar con esa situación, porque se está rumorando inclusive en pasillos
Y hay una conclusión concreta, o una hipótesis que la gente está manejando, y es que el alcalde es un hombre del sector privado, es empresario, es técnico, mas no es político, y que es posible que eso lo lleve a tener problemas, incluso de estar validando y legitimando su cargo como alcalde, o hasta posiblemente comenzar a sonar el cuento de las revocatorias que en este país a veces suena. Entonces, a mí sí me queda esa pregunta, ¿hasta dónde eso entorpece la labor y en una reforma administrativa? Porque Cali tiene muchos problemas. Y ahora que venía hacia el programa, venía acordándome de algunos aspectos que se hablan de Cali. Y Cali se denominaba hace mucho tiempo como una ciudad, un sueño bañado por ríos. Y resulta que hoy en día está bañado, pero los ríos ya se secaron, ya no hay ríos. Hablaban de Cali como la sucursal del cielo, y hoy parece que es sucursal del purgatorio por el fenómeno climático. Es decir, Cali ha venido perdiendo un espacio en la ciudad. Y la última frase que yo me acordaba esta mañana es: Cali, cruce de caminos. Ya nuestras vías están colapsadas. Entonces es necesario empujar hacia allá, pero si hay rivalidad y no hay acuerdo entre un consejo y un alcalde de la ciudad, no sé qué tan esperanzador será a corto y mediano plazo el desarrollo de la ciudad, inclusive el plan de desarrollo de la misma. Doctor Tascón, a propósito de lo que está comentando Sigifredo y de sus palabras anteriores, donde decía que hay gente a la que le gusta la leche pero no le gusta la vaca, para referirse a lo que está pasando ahora, la pregunta que queda en el ambiente es: ¿por qué tan difícil hacer un acuerdo entre administración y consejo? Pero más aún, ¿por qué no se hizo ese acuerdo para la reforma administrativa en la administración anterior o en las administraciones anteriores? Concretamente, el alcalde Jorge Iván Ospina tuvo una buena relación con los concejales, y el alcalde Guerrero también. Al principio comenzó con un poquito de trastabilleo, pero al final parece que se mermeló la relación y funcionó. Entonces, ¿por qué dejaron ese mico grandote ahí esperando a que un hombre como Armitaz, que no tiene experiencia pública y que ese es su talón de Aquiles, le tocara ponerse a frentear semejante problema con el inicio de su administración, con un consejo que sí está lleno de personas que tienen suficiente cancha en estos temas? Pues José Alberto, yo creo que Sigifredo tocó tangencialmente el problema de las relaciones que existen entre quien hace la norma y quien la debe ejecutar. Y yo creo que ahí es donde está esa línea delgada que Hermitage ha querido visibilizar. Vea usted, el alcalde, como lo dice Sigifredo, en la primera reunión de instalación del consejo les dijo: yo no voy a dar puestos, yo aquí no he venido a pedirles que me den, yo aquí he venido a pedirles que trabajen por Cali. Y créame que si se logra romper esa especie de contubernio que existió entre el consejo de la ciudad y el alcalde, y cada quien se dedica a hacer lo que le corresponde, tendríamos una administración pública más eficiente. Es que el consejo está hecho para aprobar los acuerdos que el alcalde o los mismos concejales presenten a la discusión del consejo y a hacer el control político de la administración pública. Y el otro pues es la elección del personero y el contralor. Pero en esos tres parámetros está centrada la responsabilidad del consejo. En ninguna parte de la Constitución o de las normas que reglamentan el funcionamiento de las corporaciones públicas o de los entes territoriales establece que es que el alcalde está en la obligación de entregarle medio gabinete a los concejales. En ninguna parte dice eso. Volvió una manía y un chantaje, eso es muy distinto. Y el alcalde lo que ha dicho es, porque al fin y al cabo a mí me parece que en el fondo es un hombre buen intencionado y quiere hacer las cosas bien por Cali, y ha marcado esa distancia. Y les ha dicho: ustedes tienen una responsabilidad como ciudadanos caleños. A ustedes el pueblo de Cali los eligió para cumplir con una función, a mí me eligió para cumplir con otra.
Y yo lo que estoy haciendo es sencillamente decirles a ustedes, voy a administrar el gobierno municipal sin la intervención directa pidiéndome cuotas de representación en el gobierno. ¿Que eso no es pecado? Pues no, porque ese es el eterno vivir de la administración pública. Pero marcó la distancia de decirles, ustedes allá en el consejo y yo acá en la administración. Y no les dio absolutamente, como decía alguien muy peculiarmente, una finca a cada uno para que estuvieran tranquilos y aprobaran todo lo que les pasara. Es que ahí radica, fíjese usted, algo bien interesante, y es hasta dónde el alcalde está retando a ese consejo a que cumpla su función constitucional, hasta dónde el alcalde en un momento dado está haciendo posible que cada quien tome la distancia que debe tener. Y entonces los concejales, en un acto de revanchismo, porque no es más, están tratando de sacarle los ojos al alcalde sencillamente porque no les dio fincas, porque no les dio unas cuotas burocráticas donde pudieran hacer todo lo que venían haciendo antes y donde se ejecutan los mayores niveles de corruptela en la administración pública. Y eso mismo está pasando en la gobernación del Valle. Y eso mismo pasa en los diferentes municipios, porque yo creo que no hay excepción alguna de los municipios que no esté tratando de hacer una reforma administrativa. Bueno, entonces... Y para corroborarle algo, José Alberto, es que aquí sí se tiene que respaldar en ese momento, y le advierto, no es mi santo de la devoción, el señor Armitage, pero el día que nos logren marcar esa diferencia entre el Consejo y la Administración Pública, créame que allí comenzará una verdadera administración pública. Bueno, yo quiero introducirlos a ustedes dos a un tema que ayer puse sobre la mesa con los otros panelistas, y es la descentralización administrativa, política, fiscal del país, que está cumpliendo 25 años, o que ya cumplió 25 años, no ha mostrado todo lo bueno que se nos predicó teóricamente cuando se decidió que los alcaldes fueran elegidos y los gobernadores por elección popular, con el argumento de que un gobernador nombrado a dedo por el presidente y unos alcaldes nombrados a dedo por el gobernador no eran la mejor indicación de una democracia sana, y que lo mejor era darle al constituyente primario, es decir, al ciudadano, la facultad de que votara por su alcalde, que votara por su gobernador. Y sucede que después de 25 años hay estudios que demuestran que más de la mitad de quienes han sido elegidos como alcaldes y como gobernadores han sido sancionados, y un número importante de las personas elegidas y sancionadas han terminado destituidos y otros en las cárceles, todo por temas de corrupción, todo por temas de pésima administración. ¿No será que está en mora de que se discuta también este tema de la democracia local a través de este remedo de elecciones en las que supuestamente se hace democracia, y vemos que la democracia queda amarrada? Porque ¿cuánto costó elegir un alcalde? 20.000 millones de pesos. ¿Y cuánto cuesta elegir un concejal? 10.000 millones de pesos. Yo me pregunto, es que es ofender la inteligencia colectiva. ¿Y será que un concejal con el sueldito que le pagan en honorarios recoge siquiera 1.000 millones en los 4 años? Yo creo que si recoge 100 es mucho. Luego, entonces, ¿por qué ese afán de entrar allá? ¿Qué es lo que hay allá tan bueno? ¿Qué se cocina? Y un alcalde, ¿cómo entra con 20.000 millones a hacer una campaña? Algo está funcionando mal. Es hora de que pensemos la elección popular de alcaldes y gobernadores. Yo les quiero poner a pensar en ese tema. Sí, señor. Yo creo que ese es un punto vital para el desarrollo de la localidad, la región y el país. Y eso va cogido de la mano de la voluntad y la actitud que no solamente nuestros gobernantes, sino que la gente del común pueda tener. Y ahí yo me remito a una situación concreta, y es el tema de la educación para poder llegar a construir ciudadanía, a construir ciudadanos que puedan entender en esta dimensión, porque hay unas definiciones importantes de qué es un ciudadano, qué es la ciudadanía. Un ciudadano no es aquel que cumple 18 años y le dan una cédula para que vote y pueda comprar una casa o pueda tener una cédula para hacer negocios. Un ciudadano
es un ser que es capaz, óiganme muy bien la definición, un ciudadano es un ser que es capaz de construir en cooperación con otros aquel orden social, aquel sistema de vida que quiere vivir para la dignidad y para las futuras generaciones. Y eso no se logra hoy en día tan fácilmente, sino desde la escuela. Y aquí tengo dos planteamientos concretos. Quienes pueden iniciar una transformación seria de este país son los profesores, que nos dejamos quitar el nombre y nos transformamos en profesores y docentes porque nosotros éramos llamados maestros. Y cuando comenzamos a perder la categoría de maestros, maestro enseña para la vida. Cuando esos profesores comiencen a pensar en este tipo de cosas de la ciudadanía, pero encajado a un proyecto de país, a un proyecto de nación. Hoy le pregunta uno a la gente cuál es el proyecto de país existente, cuál es el proyecto de nación, y sobre eso no podemos decir tres palabras. Y si tenemos eso fijo y los profesores fijos a trabajar en eso, creo que podríamos llegar a hablar de democracia y la gente la transformaría, crearía ese orden social que se necesita. Ese tema es de vital importancia y hay otro tema fundamental. Y se me olvidaba, y de pronto nosotros los profesores de antaño lo que tenemos es que acelerar nuestra jubilación y en un programa de país tratar de ir formando nuevas generaciones como maestros para eso, y el segundo es el papel de los medios de comunicación, para poder llegar a cambiar eso, porque yo honestamente sí creo que pedirle a un concejal de 40 años, 45 años con unas prácticas culturales bien arraigadas, donde se va allí es para mirar cómo se mejora la calidad de vida, pero a un 5.000%. Pero de él. De él, no de la gente. Eso, cambiar esa cultura es muy difícil. Yo como ciudadano no me gano 50 millones, 30 millones, 20 millones de pesos al año para ir a invertirle a una campaña 20 o 30 mil millones de pesos para ser un funcionario público de elección popular. Entonces, yo sí pienso que hay que comenzar a construir, pero las bases están desde la educación. Y aquí José Alberto Tejada, director del canal y de este informativo, sabe el papel del periodismo tan fundamental en esta sociedad. Nosotros actuamos por lo que nos dicen las 2 o 3 cadenas importantes de este país y con eso actúa la gente. Entonces, yo creo que ahí hay una veta de por dónde trabajar el problema. Y esto se planteó, este discurso no es nuevo ni es mío, este discurso se planteó hace más de 15 años con el Plan Decenal de Educación, que esperaba llegar a formar profesores como reeditores y formadores de unos muchachos para un futuro. A mí me dicen como profesor, y tenemos mucha corrupción. ¿Y la corrupción quién nace? En los seres humanos. ¿Y los seres humanos por dónde han pasado? Pues por mis manos como profesor. Ese es el resultado final. Y ahí estamos involucrados. Y yo manejo 2 puntos. Obviamente que cada estamento se ampara en la casa, en el papá y la mamá. Por supuesto que hay un papel importante ahí. Pero la educación y los medios de comunicación hacen un papel importantísimo si hubiera un proyecto de nación para que estas cosas no nos fueran a pasar en este momento. Lo que se está reflejando hoy con el tema de la reforma administrativa, para dónde va la ciudad, es demasiado grave. Y déjeme apuntar otra cosa bien importante que creo que por ahí tengo unos datos importantes, usted que mencionaba ahora al doctor Piedrahita. Cali tiene cosas positivas, no Cali todo es negativo, Cali tiene cosas muy positivas. El doctor Piedrahita de la Cámara de Comercio y otras personas hacen unos análisis bien interesantes en los cuales la comunidad caleña y nosotros como personas no pensamos muchas veces. Cali, al contrario del país, en el desempleo baja y en el país sube. Esos son datos que tenemos de la Cámara de Comercio. Los vallecaucanos no estamos enterados que hay un ingreso importantísimo por las remesas, 1.200 millones de dólares, 3.5, 3.6 billones de pesos, que están entrando por las remesas de nuestros familiares, nuestros amigos, tíos, padres, que están en el exterior. Es decir, estamos teniendo unos ingresos importantes. La disminución de las importaciones en la región es del 21%. Eso estimula la producción local, la producción regional. Y esos son ingresos que están dando al municipio y a los hogares colombianos.
a los hogares caleños. La pregunta es, este año que parece que la tendencia es muy buena y el año siguiente van a llegar buenos recursos a las arcas del municipio, ¿cómo entonces hacer para que esos recursos sean bien administrados, sean bien trabajados y mejoren la calidad de vida de estos habitantes? Doctor Tascón, Sigifredo está haciendo un planteamiento filosófico sobre lo que debe ser y lo que debía hacerse para generar las bases que permitan que haya una clase política y una clase de funcionariado público que tenga más vocación de servicio y más vocación de ciudad y de región. Pero en la práctica, usted que está muy metido en el tema político, esa elección popular de alcaldes y gobernadores que pasa por lo que acaba de decir Sigifredo, porque si el ciudadano vota es porque fue mal educado, porque no fue formado como buen ciudadano, porque no tiene información, ¿qué hacemos para ponerle el cascabel al gato? Porque todos decimos corrupción, malos manejos, desgreño administrativo, pero dígame, ¿cómo le ponemos el cascabel al gato? Pues José Alberto, yo creo que lo que ha tocado Sigifredo tiene mucho asidero, y yo diría que ese es cómo se debe hacer la pedagogía para que la gente entienda qué es la elección de los alcaldes. Pero a mí me parece que per se las normas no es que hayan sido mal concebidas. La elección popular de alcaldes y gobernadores posteriormente es producto exactamente de ver en otras democracias que eso es funcional, y de pronto democracias mucho más crecidas y mucho más formadas que la nuestra. Pero yo lo que creo también es que las normas nuestras se quedan a medio camino, y aquí lo dijimos precisamente cuando se hacía el debate presidencial de Santos, porque recuerde usted que hace precisamente ya 7 años más o menos nació la gran pregunta: ¿seguimos con la reelección de los presidentes? Y entonces en el Congreso una de las propuestas de Santos fue precisamente esa: vamos a acabar con la reelección de los presidentes, porque se quería a renglón seguido la elección de la reelección de los presidentes, reelegir también a los alcaldes y a los gobernadores. Por fortuna eso se tumbó, pero en este mismo canal recuerdo, José Alberto, que decíamos, es que la elección de los alcaldes y gobernadores per se no es mala, pero hay sí unos elementos que son los que hacen que las personas que estén llegando allá estén llegando con unos caminos retorcidos. Y usted lo dijo comenzando la introducción. Es que para llegar a ser alcalde se necesitan 10.000, 20.000 millones de una ciudad capital. ¿Y qué decir de un pueblo, José Alberto, donde se manejan 4.000 millones de presupuestos o 5.000 millones de presupuestos y el alcalde tiene que invertir 500 millones para hacerse elegir? ¿Y qué decir de los concejales y los diputados, que también participan de esa misma feria? Entonces, per se la elección no es mala. Lo que sí es que el Estado colombiano se quedó corto en buscar que estas elecciones populares, además de los alcaldes y gobernadores, llevaran también otro condimento para los municipios, que se eligieran los personeros, y donde hay contralorías, los contralores, de manera también como se eligen los alcaldes y gobernadores. Y a nivel nacional, cuando se elige el presidente de la República, que también se pudiese elegir el fiscal, se pudiese elegir el contralor, el procurador, el defensor del pueblo, que supuestamente son los organismos. Y agréguele a eso, si es que queremos equilibrio de poderes, como lo estaban tratando de modificar ahora en el acto legislativo 01 del 2015, pues por favor, démosle a la oposición las herramientas con que hacer oposición, que se queden en la oposición los mecanismos de control para controlar a aquellos que llegaron al poder y que quieren volver el poder unas fincas, donde se recuperan las grandes inversiones que hay. Pero también a eso, José Alberto, que es donde yo he fustigado permanentemente, y por eso recuerdo lo que decía en este canal, hay 2 o 3 elementos que son fundamentales. Primero, el Estado tiene que buscar, a como dé lugar, que haya financiación total para las elecciones de
presidentes, gobernadores, alcaldes, congresistas, diputados, concejales. Porque es que le quitan, y lo decía Sigfredo ahora, le quitan la oportunidad, por ejemplo, a personas pensantes, con capacidad de hacer cosas interesantes, de no poder llegar a esas corporaciones porque no tienen con qué financiar una campaña, porque no tienen con qué comprar o tener una estructura política con qué hacer la forma de gobernar, porque no tienen con qué llegar a una campaña de alcalde y gobernador con unas estruendosas sumas que realmente abochornan a cualquier ciudadano. Y agréguele a eso otro elemento, y es que llegué a proponer el voto obligatorio como un momento de transición, pero entonces se encuentra uno con una muralla que es la izquierda. Entonces creen que sencillamente pues es oponerse por oponerse. Pues el voto obligatorio es un proceso de transición para que la gente entienda que hay que hacerse a la pedagogía de la elección popular. Y no es una elección mala por serlo, no. Es porque tenemos que aconductar para escoger en las listas verdaderas personas, y eso implica un tercer elemento, y es la democratización de los partidos. Mientras no tengamos unos partidos democratizados hacia su interior, donde hagan elecciones internas para escoger sus listas, para escoger sus candidatos, y por ende presentar a nombre de partidos listas, y se elijan de manera cerrada las listas porque ya hubo un proceso de democratización al interior de los partidos, pues nos vamos a quedar simplemente esperando cuál es la solución que llega del cielo, porque mientras tanto la corrupción va a campear y va a ser de cualquier administración, llámese nacional o territorial, el caldo de cultivo para que la corrupción campee. Sí, Fredo, usted que le toca estar allá en los barrios, seguramente que tiene una percepción cercana del papel de las juntas de acción comunal, que no solo en mi opinión, sino por información que se recibe, se convirtieron en las ventanillas de los grupos políticos en los barrios. Ya no son juntas comunales, son el estafeta del dirigente político, del concejal, del diputado, haciendo política en el barrio, pero para intereses de ellos, no de la comunidad. Es allí, en mi opinión, en ese entorno comunitario del barrio, donde debiera de comenzarse a hacer ese trabajo de expulgue, de limpieza, porque al final de cuentas, para todo el mundo, es un secreto a voces. En las elecciones van los dirigentes políticos y le ponen a los líderes de las juntas comunales 5 millones, 7 millones, 10 millones, vaya para que le traiga estos 500 votos, estos 300 votos, y se maneja de cualquier manera, como cualquier político barato, un dirigente comunal termina haciendo este tipo de trabajo. ¿Qué podemos hacer desde las juntas comunales para resolver estos entuertos? Porque es que yo sí me pregunto todos los días, ¿qué es lo que tiene doña Clementina Vélez? ¿Qué es lo que tiene esta señora? Es liberal de su partido, o Carlos Pinilla, ¿qué es lo que tienen? ¿Dónde brilla su inteligencia? ¿Dónde brillan los aportes a la ciudad? Para que esa señora Clementina, creo que ya como 40 años en la política, ella nació y ya era política, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene? ¿En dónde, de dónde fluye la fuente de poder que la mantiene como una de las autoridades políticas de la ciudad de Cali? Yo pienso que dentro del modelo, ese es un modelo, el doctor Tascón decía ahora, es decir, el sistema per se, su planteamiento teórico, no tiene mayor discusión. El problema es la implementación. Y el mismo sistema permite que hayan unos huecos, unos nichos de donde la gente quiera meterse. Yo hace unos años estuve rodando por las JAL, por las juntas de acción comunal, y las ganas de meterse a estos paquetes, desde que se estaba hablando de los presupuestos participativos y el manejo en las comunas, las veedurías de la comunidad, comenzó a presentar unos nichos donde hay platica del contratista, platica del interventor de la obra, y hay platica para poder sobrevivir, para poder tener una mejor calidad de vida, entre comillas, por parte de la comunidad. Entonces, la aspiración fundamental de toda persona o de la mayoría de gente que quiera ser dignatarios de las juntas de acción comunal, en las JAL, tiene siempre
la misión en dos lados. Una que es perversa, ¿qué puedo tener yo? Y la otra que es buena, pues hombre, yo puedo obtener algunas cosas, pero si hago la cancha, si hago los juegos infantiles, pues la comunidad se va a beneficiar y fundamentalmente pues me beneficio yo con ese tipo de cosas. Y yo vuelvo al planteamiento inicial. No hay una cultura política para la participación. Eso está en veremos y eso no se impulsa, que debería trabajarse desde la primaria y de la secundaria. El doctor Tascón tocaba cosas ahora importantes de cómo hacer que las comunidades participen, cómo hacer para que en el gobierno y en toda la estructura se trabaje con temas como él lo acaba de manifestar, el voto obligatorio, una buena participación de la oposición. Es decir, yo creo que aquí hay dos frases muy manidas en este país. Todo está diagnosticado y todos sabemos qué es lo que hay que hacer. El problema es que no lo hacemos y para mí mi reflexión de fondo es ¿por qué si sabemos qué es lo que hay que hacer? El doctor Tascón dice más o menos qué cosas hay que hacer. Yo digo otras cosas. La ciudadanía dice otras cosas, pero no lo hacemos. Hay una barrera que nos impide que hacerlos y yo pienso que eso tiene que ser una barrera de corte cultural, porque todo lo que se aspira en este sistema, en grande el alcalde, en grande el presidente, el grande el concejal, baja y también es lo mismo para el de la JAL o el de la Junta de Acción Comunal. O sea, el sistema no tiene una coherencia total de cosas buenas, pero otras cosas que son muy perversas, que opacan lo bueno y atrasan el desarrollo de una ciudad. Bueno, también ayer decía en el programa, haciendo alusión a quienes son como la guarda pretoriana de Armitage, que para mi gusto personal sería muy bueno que Armitage se hubiera rodeado de 3 o 4 Gustavos de Rú, pero no de un Gustavo de Rú y un Nicolás Orejuela y un Juan Fernando Reyes Curi. No tengo nada en lo personal contra Nicolás Orejuela ni contra Juan Fernando Reyes Curi, son ciudadanos decentes, pero son ciudadanos que tienen agenda política propia. Y ahí ya se pierde la seguridad de quien está protegiendo la autonomía y la independencia de la administración municipal frente al Consejo y a otras fuerzas de poder político en la ciudad. Si hubieran personas que ya no estuvieran pensando en agenda política personal, podría ser más fácil la negociación con el Consejo, es la pregunta. O, por el contrario, el hecho de que tengan agenda política personal, ¿eso lo puede facilitar? Le pregunto a usted que está en esas líneas políticas, doctor Tascón. Pues José Alberto, usted acaba de hablarnos de una mezcla rara de hostias con vino del infierno, porque la que acaba de mentar es absolutamente válido. Cada persona de esta tiene unos intereses particulares y están cumpliendo directrices particulares. El señor Nicolás Orejuela es parte de la organización, para que la gente y los oyentes y televidentes nos entiendan, de los cacaos de la ciudad. Estas personas que no quieren desaferrarse del poder, que han luchado con la llegada de Guerrero anteriormente a la alcaldía, de conservar ese primer poder municipal que es tan importante, y no lo quieren soltar porque eso trae beneficios particulares. O si no, de dónde acá, el señor Esteban Piedradita es elegido en la Cámara de Comercio después de que se va su pariente, se me escapa el nombre, que se fue a Bogotá a las cámaras de comercio. Domínguez. Julián Domínguez. Y pero entonces, antes estuvo Arango, ¿no? Sí, y entonces interactúan, pero es lo mismo, es la misma mezcla, es la misma mistura. Y entonces terminan casi que ordenando con el alcalde cosas. Y agréguele, de a dónde acá nos vienen a decir que es que el doctor Juan Fernando Reyes Curi
acaba de participar en un proceso electoral para la Cámara de Representantes con el auspicio del anterior alcalde Guerrero. Es decir, que ellos usan estas alcaldías como plataforma para tratar de llegar al poder legislativo, para tener tentáculos de poder con el presidente de la República. Recuerde usted que las relaciones con el presidente de los Cacaos en el Valle quedaron deterioradas cuando precisamente ellos, que hacían parte de todo ese stack que creó Álvaro Uribe acá en el Valle, pues les quedaba un poco complicado cuando se marcó la diferencia entre Santos y Uribe, y les quedó marcado abandonar Uribe y terminaron alejándose del presidente Santos, y no es sino recordar lo que pasó con los cañicultores del Valle y con los grandes cacaos que tiene el Valle del Cauca. Es que eso no es un misterio. Y esas mismas personalidades son los que han venido financiando, incluido la Fundación Carvajal y todos los Carvajal, al anterior alcalde y a este. Que no me vengan a decir que es que Hermitage sacó 10.000 millones de pesos de SIDOC, o sacó 10.000 millones de pesos de sus arcas personales, o del ingenio tal o del ingenio tal, donde él tiene sus acciones para hacerse elegir alcalde. Por el contrario, lo oíamos decir en las campañas: a mí no me metan en este embeleco, y si mañana me gana alguno de los otros, pues qué bueno, porque yo me voy para mi casa tranquilo. Esa es la postura de un alcalde que quiere gobernar la ciudad. No, es que aquí hay en el fondo muchos traspiés y muchos trasfondos que nos tienen que llamar la atención a los ciudadanos. Es que aquí eso no es cualquier cosa la que se está jugando, José Alberto, son estamentos de poder. Y esas tres personas, incluido Gustavo de Ruz, que también actúa a nombre político, porque él representa un sector de la sociedad política, y eso no es un misterio tampoco, pues tienen unos intereses particulares. Y agréguele a eso, el señor Pastor Gil, que después de haber abandonado el Consejo, terminó también en ese oráculo de asesores que nombró a Armitage, en el que está Samuel J. González, en el que está Charrupí, en el que está hasta este muchacho periodista del distrito de Agua Blanca, bueno, Célimo Sinisterra. Y todas estas personas son como la especie de Sanedrín, y resulta que uno se encuentra en ellos, es que también están edificando ya toda la estructura para llegar y lograr las pretensiones que ellos tienen. Me vienen a decir que es que Nicolás Orejuela no hace parte de la casa política de José Luis Pérez, de Cambio Radical, donde ellos están buscándose un poder y donde ellos patrocinaron, si se quiere, y auspiciaron la candidatura de Armitage bajo unos preceptos. Y, bueno, y se nos viene a decir tampoco, pues, que es que el señor Contralor, que fue elegido para darle la cuota política al expresidente Álvaro Uribe, no es parte de una política organizada por la administración pública. Doctor Tascón y Sigifredo, hagan de cuenta que por obra y gracia de Birloque acaban de ser nombrados asesores personales del alcalde Armitage. Dos propuestas concretas, realizables, que debieran tomarse ya para resolver este entuerto de esta disonancia entre consejo y alcaldía, reforma administrativa, modernización del municipio de Cali. Dos propuestas concretas cada uno, pero no teóricas, que sean realizables. Muy breve, porque el tiempo ya nos está acabando. Mire, para mí, la primera decisión que hay que hacer: nombrar un gerente operativo en Cali, alguien que conozca de servicios públicos en Cali y que le dé operatividad a las empresas. Dos, nombrar unos asesores que tengan peso. Mire, a mí no me va a levantar el Consejo de la Ciudad una sesión sencillamente porque no fue un secretario. Ahí falta alguien de la administración municipal que vaya a hacer valer. ¿Se atreve a candidatizar a alguien? ¿A proponer a alguna persona? No, yo allá pues realmente de la cuerda de Armitage no conozco. No, pero alguna persona de Cali que cree usted que pudiera jugar de papel. Por ejemplo, Oscar Gamboa. Es un tipo que tiene ascendencia en la clase política, pero no me atrevo a postularlo porque él tiene unos intereses completamente distintos. Perfecto. Pero una persona de ese tamaño, por ejemplo, Germán Villegas, fíjese usted que fue el gobernador y todo eso, y tiene manejo político, tiene peso y respeto político. Perdóneme, pero ni al señor Orejuela, ni al señor Reyes Curi, inclusive ni al señor Gustavo de Ruz, lo van a respetar tigres en el Consejo, como Carlos Pinilla, como Albeiro Echeverry, como Clementina. Bueno, estas gentes que llevan
15, 20 y más años en el Consejo, esos simplemente son personajes que para ellos no representan ninguna postura. Sus propuestas. Mire, yo difiero ahí en ese punto porque no creo en que el cambio lo haga una persona, 2 o 3 personas. Yo pienso que las propuestas que yo le haría al alcalde de Cali es: pensemos en estructurar y trabajar procesos que conlleven a construir alternativas. Y me enfocaría en uno primero, que es en el tema de la educación, donde la educación, concreto es poder formar las nuevas generaciones. Sí, pero eso sigue siendo, perdóname, es genérico. Claro. Una medida concreta, porque es que formar generaciones. Claro, por eso, pero para eso entonces... Una medida concreta, crear más escuelas, nombrar más maestros. Por eso, en este momento sería crear, o mejor, rodearse de gente técnica en la educación que pueda en este momento tomar el tema. Mire, el problema de la cobertura, yo lo viví. El periódico dice 25 mil cupos en la ciudad y casi no encuentro cupo. Eso tiene que remediarse. Entonces, una propuesta concreta es rodearse de técnicos con menos énfasis político para poder desarrollar ese tipo de trabajo y poder hacer lo que yo estoy planteando, trabajar en procesos. El tema de las escuelas está ya dado. Aquí hay unos grandes centros. El que hay en Agua Blanca es grandísimo, eso hay que utilizarlo. A veces los profesores están sin alumnos en ciertos sitios y en otros están completamente copados, pero creo que hay que alejar la política. Pero para resolver la disonancia entre consejo y administración, ¿alguna fórmula propone? Sí, yo creo que la única manera de llegar a hacer consensos es el diálogo y quitando muchos intereses personales y cumpliendo lo que hay que hacer. El concejal sabe a qué fue elegido y el alcalde sabe para qué fue elegido. Si nos pegamos a hacer eso, podemos hacer todos los grandes debates si nos despejamos de ese tipo de cosas y hacer consenso. Se consigue más con el diálogo y la concertación que peleando, porque si no nos seguimos atrasando. Esta ciudad ha demostrado una falta de cultura política y fundamentalmente hemos venido dando botes y tumbos en la elección de nuestros alcaldes, de nuestros gobernadores, que no han sido las más exitosas, excepto algunos casos. Entonces, yo creo que por ahí puede ser la situación. Pero sí, Fredo, es que a contrapelo de esto, ¿qué hace un asesor del señor alcalde que va al consejo y no sabe en qué consiste un debate? ¿Cuántos son los tiempos del debate? Exactamente. ¿Cómo se funciona una comisión? ¿Cómo funciona una plenaria? Etcétera. Es que allí es donde yo veo una debilidad. ¿Cómo se redacta un acuerdo? Sí, ahí es donde yo veo esa debilidad administrativa del señor Armitage, porque sencillamente él también ha cumplido con unas instrucciones que vienen de Palacio de Nariño, que vienen de la Cámara de Comercio, que vienen del grupo de los empresarios del Valle. Yo no sé si usted, que está cerca al grupo multisectorial también manden allá mensajes Nosotros no mandamos mensajes, nosotros nos metemos a las reuniones, que es distinto, porque somos como Juanito Preguntón. Oye, nos vamos metiendo, vamos pidiendo cancha, déjenos jugar. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se está acabando. Aquí estamos intentando hacer pedagogía comunicacional con temas que para el común de nosotros son farragosos. Eso de reforma administrativa, esa cosa que es, ¿será que van a comprar más escritorios, más teléfonos, más computadores? ¿Será que le van a poner corbata y uniforme a la gente? La gente no entiende. La reforma administrativa del municipio de Cali significa que, según el alcalde y su equipo de gobierno, la ciudad está atrasada. Uno, en su planta, en la contratación de su planta oficial de trabajadores, su planta definitiva, formal, porque la tiene llena de interinidad. Y segundo, le falta adecuar la estructura de secretarías y de instituciones del municipio a los nuevos desafíos que tiene el año 2016. Por ejemplo, una Secretaría de Fomento Económico, por ejemplo, una Secretaría de Género y Derechos Humanos, que tendrá mucho que ver con todo este tema de lo que se llama el posconflicto. Por ejemplo, darle más dientes al DACMA, no solamente nombrar funcionarios, sino darle más dientes para que tenga capacidad coercitiva, capacidad sancionatoria, capacidad regulatoria,
ahora que los crímenes ambientales ya comienzan a ser parte de la comprensión de la gente. Ya hoy día no es bien visto que usted bote agua, ya hoy día no es bien visto que usted tale un árbol, ya hoy en día no es bien visto que usted le pegue patadas a un perrito, a un gatico, que desplume un loro, porque cada vez las personas vamos entendiendo que la vida tiene que ver con otras especies y no solamente somos nosotros los humanos. Pero además, Cali tiene desafíos de región muy importantes. A lo mejor se requiere un gerente de ciudad-región. Hasta ahora hay un asesor allá en la alcaldía, pero igual no tiene dientes, no tiene presupuesto, no tiene un staff administrativo que le permita ejercer sus actividades de coordinación con el alcalde de Palmira, con el de Yumbo, con el de Candelaria, con el de Viges, con el de Jamundí, etcétera. Eso hay que comenzarlo a hacer. Eso se llama reforma administrativa, pero esa reforma administrativa genera peleas con el Consejo, porque si le dan el poder al alcalde, pues el alcalde a lo mejor deja a los concejales por fuera del partido. Y si el alcalde se deja quedar en manos de los concejales, al alcalde lo obligan a contratar y a hacer lo que los concejales digan. Por eso es tan importante que usted, amable televidente, entienda y comprenda estos temas, porque si no los comprendemos, nunca vamos a poder actuar responsablemente como ciudadanos. Este es el llamado del Canal 2, el canal de nuestra gente, con nuestro informativo. Buenos días. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social.